amigos y amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a la revisión de los nuevos vehículos de la fase 14 para probarlos, a ver cómo van en el barro. Estamos en el mapa de pruebas, por eso los puedo revisar todos. Todavía no empiezo a jugar la fase, así que no lo he conseguido, pero aquí en el mapa de pruebas sí los podemos probar. Obviamente para quien tiene la fase o el pase de temporada 4 los va a poder probar. Si no tiene la fase, obviamente no le van a aparecer los vehículos, solamente le van a aparecer los remolques que están ahí con los tractores. Eso es para todos y no los vehículos. Así que vamos a revisarlo aquí en el barro, en el mapa de pruebas, como les decía. Y antes de comenzar, les pido por favor que si quieren suscribirse, suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Apóyame con su like, que es muy beneficioso para canales pequeños como este. Y compartan el video ahí con los amigos si es que creen que así eh, merece la pena. Vamos a partir por las Skill Roamer, que son los exploradores, la novedad, ¿cierto? De esta fase. Vamos a probar en este caso primero la SX, que es la más grande. La tenemos con remolque para ver cómo se comporta. Esta tiene el bloqueo diferencial siempre activo, a diferencia de la otra que hay que activarlo, así que vamos a ver si eso es beneficioso o no para ella. Tenemos el radar, que no lo probé en el video anterior, así que vamos a revisarlo, funciona igual que todo. Ahí está, se despliega arriba y sí consume combustible del depósito del vehículo, así que hay que tener cuidado porque de repente podemos quedarnos sin combustible por usar el radar. No trae un depósito extra como lo hacen los radar mod. Vamos a ver en la noche cómo alumbran, porque esto tampoco lo revisé en el video anterior. Ahí están las luces, alumbra bastante bonito. El interior, miren, muy bonito. Vamos a ponerlo de mediodía entonces para verificar cómo va aquí en el barro. A ver si van a ser buenos exploradores o no. Este barro igual es bien desafiante, así que le vamos a dar una chance siquiera de que si avanzan o no avanzan, pero ya se quedó aquí esta por lo menos. Le tengo los neumáticos originales y según la descripción ahí aparece que son excelentes en el barro, pero por lo que estamos viendo, en barro así de complicado como este, no va muy bien que digo. Así que ahí nos vamos a ver en la obligación, ¿cierto?, de ocupar el cabestrante. Vamos a sacarlo porque tenemos que probar las demás aquí. Y eso que le tengo pues, bueno, el bloqueo es siempre activo y lo tengo en una marcha baja para que no patine tanto, pero igual así no se mueve mucho. Vamos saliendo de aquí. Vamos saliendo del barro para probar las otras. Nos cambiamos a la LTI. Ahí está. Un color negro. Me llama la atención que esta uno le da el arranque y como que queda siempre acelerada. Eh, Tenemos activa la tracción, la tenemos con todas las mejoras posibles. El radar también es igual que el otro. Así que vean ahí cómo bajan los litros de combustible. Consume 20 litros por zona escaneada. Así que ojo ahí. Nos metemos al barro entonces. Pero antes vamos a ver la de noche a ver cómo va, porque esto no lo revisé en el video anterior, como les decía. Bien la iluminación. El interior también muy bonito. Bocina
bien fea, ¿qué querés que les diga? Ahí estamos avanzando. Vamos a ver cómo pasa aquí. También le está costando. Dame un segundito. Un segundo. Ahí está, entonces avanzamos. También le está costando. Al igual que la otra G-Romer. Así que no queda más que tirarla un poquito con el cabestrante. Vamos, vamos, vamos. Mm, les cuesta. Les cuesta por lo menos un barro así de complicado como este. Y hay que tener cuidado con la estabilidad. Fíjense ahí que pequeños movimientos la complican bastante. La otra es un poco más estable, aunque es más grande obviamente. Pero le quedan mejor la roble de rueda atrás, a diferencia de esta que le quedan muy sobresalientes, así que por eso no se las instalé porque no se ven bien. Y aquí nos quedamos otra vez. Bueno, nos estamos poniendo un poco en duda en realidad, entonces, si son buenas o no buenas estas camionetas en el barro. La revisión de los tractores la voy a tener que hacer aparte, no junta con estos vehículos, porque en este momento tengo que cortar el video. Así que bueno, ya vieron cómo son las capacidades off-road de las dos exploradoras. No son muy buenas que digamos, pero ahí las vamos a probar obviamente en el mapa de la fase 14 a ver cómo va. Porque casi siempre cuando llegan vehículos a una fase es porque van bien en ella. La gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría. Así que eso amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau chau.